estarían enviando el certificado, profe? La verdad es que oscila entre 15 a un mes. No es que le diga la fecha exacta. Ok, y eso lo envían al correo, ¿no? No, toca entrar a la plataforma y mirar los certificados ENA, se llama la página. Usted pone su número de identificación y le dice qué certificados tiene. Ok, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ujú. Como que nadie va a entrar hoy. Terrible. Y en las clases pasadas muy poca gente ha entrado, ¿no? Sí, y eso que mandé por correo la invitación a todos, ¿no? Cosa para no tener inconvenientes. Y eso que hoy lo aplazó 30 minutos la clase, profe. Yo generalmente dicto una hora, ¿no? Una hora y Sí, cuarto de clase. sí, No señor. soy Incluso corto. la clase pasada nos demoramos un poquito más por la extensión del tema. Es bastante largo. Sí, señor. ¿Y cómo le fue a usted en su inconveniente familiar que nos había comentado, profe? ¿Logró No, ya solucionarlo? lo solucioné y todo. Sino que era Ah, de bueno, profe. momento. Yo estaba ahí pasando y eso, que le molesten a uno el trabajo también es otra cosa. Lo desconcentran a uno. Ah, claro, profe. Pero qué bueno que lo solucionó. Mm. Bueno, creo que usted es el único alumno, pero bueno, Bueno, no ya importa, pues, profe. Acá estamos firmes. muchas gracias. Lo que es molesto, no sé por qué no asisten a clases. ¿Será que mire, ya entraron todos? Yo dije, ¿será que no van a entrar? Don William, ¿cómo le va? No hay necesidad de poner la cámara, don William. Con eso el ancho de banda anda lo que es. Listo. Buenas noches, ¿cómo le va, don William? Y don Roger, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Ah, bueno. Me voy aquí con mi calculadora, terminando de cuadrar la calculadora. Eh, bueno, la idea de esta semana es empezar a repasar un poquito de entre una explicación breve de relaciones y empezamos ya a entrar a la parte de funciones como tal. Entonces, denme un segundo, aquí amplío para que puedan leer. Entonces, la idea general de todo esto es que vamos a hablar de funciones matemáticas, eh, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, combinaciones, eh, cálculo de combinacionales y ¿qué más era? No, no nada más a nivel general. Entonces, la idea de una pregunta para todos antes de empezar, ¿sí les ha gustado los resúmenes que yo hago con respecto a toda la clase, toda la teoría? Con eso quita dudas a la hora de realizar los ejercicios, ¿verdad? ¿O Sí, no? señor. Profe, yo sí he estado como colgado porque temas laborales no he tenido mucho tiempo de revisarlo y Ujú. tampoco hacer las tareitas. No sé, pues la idea es ponerme No al se día, preocupe, pero no se preocupe, qué pena interrumpirlo. No se preocupe porque esto se cierra, esto se cierra por ahí hasta el 6 de octubre. bueno, muchas gracias. Entonces no es tan colgado, pues por lo menos tiene bastante tiempo para ponerse al día y no están complicadas las tareas. Eh, entonces, la idea es empezar a mirar eh, lo que es la parte de relaciones, ¿cierto? Es decir, empezar ya a aplicar lo que es teoría de conjuntos con respecto a números reales y empezar a hablar ya de lo que son la relación, pero desde el punto de vista de operaciones cartesianas. Decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto A y un conjunto B y encontrar tres relaciones definidas entre A y B. Y entonces cuando ya realizamos la solución, cuando multiplicamos A por B, entonces ya encontramos
empezamos a multiplicar uno por uno a uno, hasta encontrar la secuencia en un producto cartesiano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las relaciones entre A y B, y donde nosotros vamos a utilizar estos números para generar, por ejemplo, una relación R1, ¿cierto? En X y Y, donde Y sea 1. Entonces buscamos los valores en y los únicos que nos servirían entonces sería entre 1 y 1, ¿cierto? Y entre 2 y 1 y 3 y 1, ¿cierto? Entonces recordando que el primero es X y el segundo es Y. ¿Cierto? Entonces nosotros empezaríamos a mirar cómo generar la figura en línea recta y empezamos ya a utilizar como, esto es básico de diagrama de Venn, es como si estuviéramos recapitulando la parte de una mezcla entre conjuntos anteriores y empezar a representarlo como tal en números cartesianos. Entonces, igualmente, por ejemplo, tenemos una relación R2 en donde está representado por 2.4, 2,4, 2,5, 3,4 y 3,5. Y igualmente se pueden definir por pares cuyo componente es mayor o menor, menor que el segundo y se expresa como R2 de X y Y. Entonces, donde X es menor que Y. Entonces, al representarlo todo, entonces nosotros tendríamos 2,4, 2,5, 3,4 y 3,5, ¿cierto? Y entonces representaríamos esta figura como tal. Entonces, estamos haciendo una especie de ¿qué? De coger los valores que nos están, desde la relación que nosotros estamos estableciendo y empezar a entender la relación al reemplazar los valores y X en la ecuación y generar una gráfica cartesiana con el reemplazo que nosotros estamos haciendo en cada uno de los números. Entonces, la idea es empezar a resolver este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Encontrar todos los pares ordenados que cumplan la relación de X más Y es igual a 3. ¿Cierto? Entonces empezamos a mirar con este conjunto qué números nos sirven y representarlos en forma gráfica. Entonces, ya una vez que empezamos a resolver esto, entonces empezamos a entender lo que es una función. Entonces, ¿qué es qué es una función? Pues simplemente es una fórmula que nosotros tenemos en la cual nosotros empezamos a agregar un conjunto de puntos para cumplir o resolver resolver un problema o representar una función gráfica en la cual nos dé una resolución a un problema. Eh, entonces, ustedes sí se acuerdan de este libro, se está nombrado y se está dentro del material del curso. Entonces, siguiendo con el tema, entonces nosotros tenemos que y es igual a una función en x, donde se lee y es igual a una f de x. ¿Sí? Entonces, donde encontramos que esta es la variable independiente, esta es la variable independiente y obviamente la regla en la cual se corresponde uno al otro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros representamos y es igual a un número, entonces decimos que y es igual a una constante. Entonces, la idea de empezar a empezar a representar los números a partir de una función. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a graficar la función y es igual a 2. Entonces, para todos los valores en x, y es igual a 2. Entonces, solamente tomamos la línea, sacamos y, sacamos la línea porque es una constante. Entonces, nosotros cuando vamos a representar en la gráfica una constante, simplemente calculamos el valor de 2 y cuando y es un valor a 2 y la representamos en una línea recta, porque en ningún momento toca ninguno de los puntos con respecto al eje X. Entonces ya empezamos a trabajar con la función lineal. Esta función lineal es una estructura muy sencilla donde y es igual a m. Para que lo tengan claro y si lo pueden hacer, que quede una ecuación así. Esta m es
la inclinación con respecto a la gráfica que estamos desarrollando y ya la variable x y la constante b. Entonces, nosotros podríamos tomar eh, la, analizar las gráficas, ¿cierto? Y vamos a mirar cuando es una función ascendente y cuando es una función descendente. Entonces, la idea es, que es una gráfica, es una línea recta que pasa por el origen o el plano cartesiano por un punto 0 o B. El valor m, como les dije, es la constante de proporcionalidad. Igualmente, m si es mayor a 0 se dice que es una función creciente, es decir, que a medida que aumenta el valor de x, también aumenta el valor de y. ¿Cierto? Entonces, apenas empieza, si pasa por 0, y es decir, que cada vez que aumenta x, aumenta y, entonces aumenta x y aumenta y, entonces la función va creciendo. ¿Cierto? Pero cuando la función va al revés, entonces, ¿qué quiere decir? Que la pendiente es negativa y cada vez que aumenta x, la y va disminuyendo. Entonces, por eso es que la función va en forma decreciente. Y como ya habíamos mencionado, pues cuando m es 0, ¿sí? Como les había dicho, o cuando y es igual a una constante, la función se mantiene constante, porque en ningún punto, en ningún momento estamos representando la función, los valores de x acá, sino simplemente como la m es 0, en la ecuación que estamos representando, si m es 0, pues obviamente eso se vuelve 0, x desaparece de la ecuación y entonces el valor de y sería igual a una constante. Eh, de todo esto que estamos sacando, entonces, por ejemplo, la representación de 4x más 3, entonces, esperen un segundo. Ujú. Entonces, por ejemplo, la función de 4x más 3, entonces sería igual, por ejemplo, ¿cierto? Sería igual a esta función. En un segundo, no me están viendo, ¿cierto? Sí se ve. Sí, señor, se observa la pantalla de la calculadora y al otro lado se observa la pantalla del taller. Sí, pero no me está cargando acá, de pronto es, no, en un segundo, un problema técnico. Bueno, entonces decimos que esta es la ecuación, ¿sí la ven ahora sí? Miren, esta es la ecuación que nosotros tenemos Sí, aquí. señor. Y yo lo que hice fue utilizar esta calculadora que vemos aquí y tienes unas funciones de gráficas que los pueden utilizar para repasar y para estudiar, en la cual nosotros vemos acá que cuando nosotros reemplazamos el valor, es decir, nosotros cogemos esta, si ven esta ecuación que tenemos aquí que es f de x es igual a 4x más 3 y nosotros empezamos a reemplazar el valor de x en la función, ¿cierto? Entonces, si x vale 0, pues la función vale 0 más 3. ¿Cierto? Entonces empezamos a reemplazar los valores de x. No miren esto, que eso está, pues aquí hay un error. Pero, entonces si hacemos x es igual a 0, pues la función y en teoría sería igual a 3. Entonces empezamos a mirar que la ecuación que tenemos aquí sí corresponde. Si x es igual a 1, entonces vamos acá. Si x es igual a 1, entonces
sería aproximadamente 6. Entonces sería igual, si x es igual a 1, sería 4 por 1, 4 más 3, entonces sería de 7. ¿Sí? Entonces, si miramos aquí arriba, ahora no me está dando. Se está descongelando y todavía no sé por qué. Tengo es un inconvenientes con la página. A ver si es que... Profe, disculpe, Ujú. eso que usted está haciendo en la página también lo puede hacer en la calculadora normal del computador, como un consejo No, para... ¿No? no, yo no lo utilizo, no. Ah, ok. Porque estas son funciones dentro del celular. Lo que está haciendo es compartiendo la pantalla, pero aquí me está, sí que no puede acceder, es como si lo bloqueara. Ah, sí, señor. Es, deme un segundo. Entonces, ahí va. Deme un segundo que esto es aquí, pero nunca me ha pasado eso, siendo honesto con ustedes. Si ve que se cae, entonces me toca es actualizarlo a mano. Bueno, entonces, si nosotros reemplazamos el valor de fx es igual a 1, eh, buenas tardes, listo. Eh, si esto es igual a 1, entonces nosotros encontramos que el punto de intersección es igual a 7. ¿Cierto? Entonces nosotros empezamos ya a generar, ¿sí? Apenas nosotros respondemos o agregamos o reemplazamos el valor de x, entonces nos va a dar la función y empezamos a trazar una recta. Entonces, con lo que nosotros tenemos aquí, que la función es igual a fx de mx más b, entonces donde m es igual a la pendiente, y si b la constante, entonces nosotros trazamos una recta y podemos decir, ¿cierto? Reemplazando los valores, que con respecto a 0 vale 3, que x con valor a 1 vale 7, que con valor a 2 vale 9, que 4 con valor a menos 1 es igual a menos 1, y estamos viendo los valores, ¿cierto? Venga, lo agrego acá y lo amplío. Ujú. Entonces, entonces nosotros pues tendríamos que empezar a, pues, a entender el cómo funcionan las cosas con respecto pues a la ecuación que estamos utilizando y cómo graficarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Nosotros encontramos primero que nosotros tenemos una pendiente, ¿cierto? Y la pendiente es igual a 4. ¿Cierto? Que cuando nosotros manejamos el más 3 podemos ponerlo en más 0 y poner la inclinación de la línea, de tal forma que nos dé el punto en 0, ¿cierto? Porque podemos colocarlo 4x más 0 para ponerlo aquí sin perder el formato, la forma de la ecuación como tal. Entonces, la idea es empezar a comprender, ¿cierto?, de qué forma nosotros podemos usarlo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, graficamos esta línea donde fx es igual, ¿cierto? Donde fx, donde
la función de f de x es igual a menos 2 más 1. Entonces, nosotros reemplazamos los valores, generamos la ecuación, ¿cierto? En forma gráfica y generamos la ecuación y generamos la gráfica, qué pena. Igualmente, empezamos a mirar cuál es el punto de corte del eje Y, ¿cierto? Cuando x vale 0. Y aquí el valor toma una función f de x es igual a 1. Entonces se sigue reemplazando hacia la izquierda conforme dando los valores negativos de x. Entonces empezamos a generar la recta como tal de la gráfica que estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, la función de una función, la representación de una función constante, como les dijimos, es simplemente cualquier valor que tengamos, pues obviamente dentro de la ecuación, la pendiente o m es igual a 0, esto se vuelve 0, entonces siempre será un valor constante a pesar de los reemplazos que vayamos a utilizar para x, y entonces nos daría f de x es igual a 3, que nos daría un valor constante. Es realmente sencillo de explicar, pero la idea es que estas funciones que nosotros vamos a utilizar aquí o estamos viendo es para mostrar la solución a una problemática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un tren de alta velocidad que conecta varias ciudades lleva una velocidad media de 250 kilómetros por hora. Y allá la distancia que recorre en función del tiempo. Entonces nosotros calculamos el tiempo en horas, calculamos la distancia recorrida en kilómetros, generamos la gráfica, ¿cierto? Y una vez generada la gráfica, ¿cierto? Podríamos establecer pues ya una curva de distancia con respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces ya nosotros ya empezamos a mirar hasta qué punto llegaría después de X número de horas. ¿No? Entonces la idea del segundo es, por ejemplo, en un experimento se midió la temperatura de cierto líquido, aumenta gradualmente cada minuto y representar los datos de la tabla gráficamente determinar y determinar la función que representa. Entonces, generamos la gráfica y cerramos la línea, la recta como la necesitamos. Calculamos la ecuación. Nosotros sabemos que la ecuación es igual a mx más b, donde b es igual a 10 porque es el punto de origen que nosotros tenemos. ¿Cierto? Nosotros empezamos a mirar que nosotros tenemos una constante de proporcionalidad de 10, puesto que los valores de temperatura del líquido aumentan como se encuentra a continuación, que 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 4, ¿cierto? Y igualmente empezamos a mirar qué líquido se puede expresar. Como ya tenemos los valores del valor de proporcionalidad, entonces la ecuación quedaría 10x más 10 y representaríamos esta línea para calcular pues, los valores que nosotros necesitemos a largo plazo. Eh, yo sé que esto es recordar de del colegio, ¿cierto? Y ya es como que se aburrieron tres, creo. Eh, entonces, estoy revolviendo un poquito, ahorita se pone mejor la cosa. Eh, la idea es empezar a repasar todos los ejercicios y me gustaría que en especial estudiaran este ejercicio que está aquí. Porque, por ejemplo, mire, hay una empresa que se llama GamerX, y dice que el costo del anuncio vale 400.000 pesos. La producción de cada control, es decir, se dedica a hacer controles de control remoto para videojuegos. La producción de cada control vale 100.000 y la empresa cobra 140.000 por control. Entonces, como necesitan recuperar los costos del anuncio que valen 4.000, grafique el costo e ingreso sobre el mismo plano cartesiano e interprete la gráfica. Es decir, que nosotros tenemos que analizar esta gráfica y establecer cuál es el punto en el cual la empresa obtiene las suficientes ganancias
para pagar los anuncios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La idea es empezar a mirar, representar la ecuación, ¿cierto? De los costos como tal, ¿cierto? Entonces, por eso es que se menciona aquí que es el número de controles, o sea, en la venta de la construcción de cada uno de los controles por, por la cantidad de unidades vendidas más del anuncio como tal, en la primera ecuación. Y la segunda es la venta de cada uno por el mismo número de controles. Entonces, al realizar las dos ecuaciones, esto es un MX más cero, ¿no? Eh, nosotros realizamos la gráfica y podemos encontrar el punto medio, ¿cierto? O la intersección en donde nosotros podemos equilibrar y saber cuántas unidades necesitamos vender, a qué costo y cubrimos tanto los precios de producción como la ganancia suficiente para pagar los anuncios como tal. Entonces, este tipo de ecuación, por eso me gustaría que lo hiciera, hacerlo como dice a ojo cerrado, es decir, coger el anuncio, interpretarlo y empezar a utilizar la calculadora que les di a ustedes para trabajar. Ahorita les doy el nombre eh, y mirar si es verdad o no es verdad lo que ustedes están haciendo. Ustedes pueden utilizar IA para, para resolver las ecuaciones, pero les recomiendo es solamente para análisis. De pronto se les pasó algo por ahí, ¿cierto? Y empezar a reaprender la forma de realizar los ejercicios, que es una ventajota que tienen ahora los estudiantes, y empezar a aplicarlo, porque ya en los exámenes o en la vida práctica, pues la IA no les va a resolver este tipo de problemas, sino tener la lógica para resolver este tipo de inconvenientes. Y aquí, en este YouTube, encuentran la solución y la explicación del por qué se toma esa decisión y cómo se plantea la ecuación como tal. Eh, Más adelante, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar lo que son las ecuaciones. Entonces, en estas ecuaciones, las ecuaciones lineales, donde la forma de que está presentada la ecuación es ax más by más c es igual a cero. Entonces, la idea general es que nosotros tenemos las constantes A y B y que estas constantes no deben de ser igual a cero. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente para resolver este tipo de ecuaciones es, eh, generalmente lo que hacemos nosotros es insertar eh, y hallar una forma para demostrar que la ecuación da cero. ¿Cierto? Entonces, generalmente vienen en pares. Nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, resolver la y, ¿cierto? Aparte, esto vienen en pares, o sea, una ecuación es igual a otra y la resolvemos simultáneamente, la igualamos a cero o reemplazamos el valor de x una hacia la otra. Ahorita la vamos a ver. Y al hacer eso, podemos despejar x y a partir de x despejamos y. Entonces, ya con los ejemplos que se encuentran en el libro de Aguilar, ustedes van a representar los valores de X y Y, ¿cierto? Y para esta fórmula. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente sustituir los valores para X y Y y confirmar que la ecuación es cero, ¿cierto? Esto es solamente una demostración de que la ecuación está cumpliendo la función, pero a la hora de resolverlo, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros generalmente tomamos, como le dije, dos puntos arbitrarios para X y se despeja Y. ¿Cierto? Entonces, como les dije, entonces cogemos el valor de X, en este caso lo toman como -2, calculan el valor de Y, ¿cierto? Y una vez que tenemos el valor de y, entonces ya tenemos el punto de x y el punto de y. Vamos a tomar otro valor, en este caso x es igual a 1,
reemplazamos el valor de X y generamos el valor de Y empezamos a graficar la ecuación que nos tiene. Entonces, ya una vez que tenemos los puntos, entonces trazamos la ecuación y al resolverlo, pues nos daría pues la ecuación original, que es 2x más 3y más menos 14, pero realmente es la misma, que es 2x menos 3y más 7, ¿cierto? Es igual a 0, le falta una línea, eh, menos 0. Igualmente tenemos la línea y los puntos de intersección que hemos calculado al resolver la ecuación. No es complicado, pero esto es un índice de lo que nos toca después más adelante empezar a implementar. Entonces ya empezamos a utilizar las ecuaciones lineales de primer grado, ¿cierto? Entonces esto y el formato ya lo hemos visto que es ax más b, ¿cierto? Es igual a 0, donde a debe ser diferente de 0 porque nos convierte la ecuación en una constante. Ya sé que por ejemplo, nosotros podemos tener dos ecuaciones diferentes, pero mientras estén igual entre el primer y el segundo miembro, es decir, vamos a crear una gráfica de esta ecuación de una línea recta y por ello se le llama una ecuación lineal y se realiza sobre un plano cartesiano, que es lo que hemos visto, proporcionando valores de la variable x para determinar los valores que toma la variable y luego dichos valores se construye una recta. Pero aquí, como les dije, hay una ecuación, entonces lo que hacemos nosotros generalmente es reemplazamos el valor de x en 3 y realmente pues comprobamos que la ecuación realmente la cumple, que pues realmente es igual a 18 si reemplazamos el valor de 3. Pero es solamente una prueba, como les dije, una prueba de igualdad para analizar la gráfica. Entonces, por ejemplo, realizamos la ecuación de y es igual a 3x más 2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escogemos los valores de menos 2, 0 y 1. Entonces, menos 2, 0, 1. Calculamos los valores de y, representamos estos valores de y una vez que tengamos, pues y es igual a x más 2 y trazamos la recta donde la pendiente es igual a 3. ¿Sí? Entonces, es sencillo. Ya es un poquito más de práctica con respecto a la fórmula, pero no creo que tengan inconveniente a la hora de resolverlos. Entonces, eh, esto es como ya expliqué el fundamento. La idea es empezar a interpretar los planos como tal. Y, por ejemplo, este ejercicio, lo voy a poner en la parte tapada, dice, en un tren tiene 32 asientos disponibles en la primera clase, 50 asientos en la clase económica. Si se venden todos, el valor recaudado sería de 14.600. Entonces pregunta, yo sé que algunos alcanzaron a anotar, pero ¿cuál sería la ecuación para representar eso? Estamos solamente para representar este pedazo. ¿Sí están ahí? Se me perdieron los niños. Sí, señor, sí estamos aquí. Ahí dice, mire, el Sí, tren señor. tiene 32 asientos, ¿no? Disponibles en primera clase, 50 asientos en clase económica. Y si se venden todos, el valor recaudado sería de 14.600 dólares. Entonces, ¿cómo podrían representar esa ecuación? Sé que tienen dos valores, uno X y uno Y, ¿cierto? El valor X sería 32 y el valor Y sería 50. Sí, o al revés, pero tenemos que tener claro cuál es primera y segunda clase a la hora de plantear la ecuación como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la ecuación montada, entonces vamos a analizar esto.
Entonces dice, el número de asientos de la primera clase lo tomaron como 32, el número de asientos de la clase económica son 50, el valor recaudado es de 14.600, los asientos de primera clase vendidos son 10, entonces vamos a seguir con la lectura, se me pasó. Se han vendido 10 asientos de primera clase y 40 en la clase económica, obteniendo un total de recaudo de 7.000. Determinar cuánto vale comprar un asiento en cada una de las clases. Sí, eso nos lo nombran ahí. Entonces, voy a retomar lo que dije, que me salté, qué pena. Los datos iniciales son el número de asientos de primera clase, el número de asientos de la clase económica son 50, el valor de total recaudado si se venden todos los asientos de 14.600, los asientos vendidos de primera clase son 10 y los asientos vendidos de clase económica son 40. El valor total de recaudo de los asientos vendidos es de 7.000. Entonces, si se dan cuenta, esta primera es una ecuación, ¿cierto? Y la segunda es otra ecuación. Dice, se han vendido 10 asientos de primera clase, o sea, 10 de X, eh, o 40 de Y, venga, de primera clase, es X, qué pena, entonces sería 10X, 40 de la clase económica, o sea, 40Y, y eso es igual a 7.000. Entonces tendríamos, a ver si estoy bien, sí, uy, esto de dos ecuaciones, ¿cierto? Una de 32X 50Y es igual a 14.600 y otra de 10X más 40Y es igual a 7.000. Entonces, al resolver esto, ¿cierto? Nosotros despejamos el valor de X, como les dije, y lo mandamos a un lado, ¿cierto? Entonces decimos que eh, para convertir esto hacia allá, lo único que hacemos es restar aquí menos 50 y aquí menos 50y. Entonces cancelamos 50 y sacamos de ahí, pasamos 50 a este lado. Esto ya es como esto es factorización. 32x, entonces decimos x, todo esto dividido sobre 32 es el valor de x. Entonces ya tenemos esta x resuelta. Y como ya tenemos la otra ecuación y las dos variables son iguales, entonces lo que hacemos es coger el valor de x, ¿cierto? Mire, aquí hacemos lo mismo, mandamos el x hacia un lado. X es igual a 700 menos y, 4y. Para que lo tengan claro, estamos despejando x en términos sencillos y todo poniéndolo en términos de y. Cosa que cuando nosotros lo igualamos, ¿cierto? Entonces ya despejamos como tal y. Como estamos aquí, ¿cierto? Estamos dividiendo esto por 32. Lo que hacemos es multiplicar todo por 32 y aquí multiplicar por 32. Entonces, 32 y 32 se anulan y nos quedaría esto por 32, que es lo que se hizo aquí. ¿Mm? Entonces, para despejar esto, ya multiplicamos 32 por cada uno y nos da estos valores. Y lo que hacemos es empezar a trasladar de un lado para otro. Entonces decimos, este 22, este 22.000, sí, vamos a trasladar el 128 hacia este lado, entonces sumamos 128 y aquí sumamos 128y, entonces cancelamos y cancelamos, ¿cierto? Entonces por eso queda 128 menos 50y y trasladamos este 1400, 1400, 14.600, restamos 14.600 y aquí restamos menos 14.600, entonces por eso nos dan estos dos valores que tenemos aquí. Entonces sumamos, nos da 78 y 7.800, lo dividimos y nos da 100. Entonces ya con el valor de y igual a 100, podemos tomar cualquiera de las ecuaciones y reemplazamos el valor de y en la ecuación. Entonces cogieron las 700 menos 4y, lo reemplazaron y ya encontraron el valor de clase económica y el valor de primera clase. Entonces, este procedimiento lo que estamos es resolviendo este tipo de ecuaciones. En los ejercicios de la clase que ustedes van a encontrar, les van a presentar este tipo de ejercicios para resolver. No son complicados, sino es como hacemos aquí. Mirar, tomar los datos iniciales,
tomar las variables de la ecuación y empezar a interpretar esto como tal. Es decir, qué nos piden, qué debemos de sumar y cómo podemos resolver la ecuación en varias partes. En este caso está dividido en dos partes. Por ejemplo, que a ver qué se me ocurre. Por ejemplo, mire, a ver. Por ejemplo, no sé, un campesino quiere cercarla, por ejemplo, un terreno rectangular de 600 metros cuadrados, ¿cierto? De área. Entonces el largo nosotros sabemos que es X y el ancho sabemos que es Y, ¿cierto? Entonces el largo del terreno es de 10 metros mayor que el ancho. Ya tenemos una ecuación. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Eso es un ejercicio para todos, ¿cierto? De cómo podemos resolver. Entonces ustedes se quedan. Ahí hay dos ecuaciones diciendo que el área del terreno es de 600, es X por Y es igual a 600, ¿cierto? Y el largo del terreno es 10 metros mayor que el ancho. Entonces 10X más Y es igual, ¿cierto? A cero, ¿o no? Pregunta para todos. Disculpe, profe, ¿puede repetir por favor otra vez la pregunta? Ahí va. Dice, a ver si me acuerdo. Qué pena, es que me lo inventé al paso. Un campesino quiere, sí, un campesino quiere cercar un área rectangular de 600 metros cuadrados de área. El largo del terreno es de 10 metros mayor que el ancho, ¿cierto? Entonces dice, mm, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Entonces nosotros sabemos que el área es largo por ancho y que es de 10 metros, entonces sería X más 10, eh, sí, por el ancho, por el alto, sí. X más 10 porque es la misma variable por X es igual a 600. Y estoy aquí haciendo en el lápiz. Entonces sería multiplicar por esto, entonces me daría x al cuadrado por 10x menos 600 es igual a cero. Y ahí la tengo la ecuación. Y ahí empezamos a despejar lo mismo. ¿Sí? Entonces nos da una ecuación de x al cuadrado. Y eso sería pues como para empezar a mirar de qué forma podríamos solucionarlo. Entonces, este tipo de ecuaciones que le estoy diciendo a ustedes, aquí son ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? ¿Cómo cambié? Entonces, esta ecuación de segundo grado es cuando nosotros tenemos lo que acabo de decir, pero al cuadrado. Entonces, por eso nos da x al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Y esta ecuación, les voy a comentar, esta ecuación es un poquito larga de resolver y para solucionarlo, generalmente nosotros utilizamos esta fórmula. ¿Y qué representa esta fórmula? Como les había dicho en el ejercicio que le estaba tratando de explicar a ustedes, nos daría x al cuadrado más 10x menos 600, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado más 10x menos 600, ¿cierto? Es igual a cero, entonces tenemos esta ecuación. Y lo único que tenemos que reemplazar es en esta ecuación. Entonces sería b es el índice de este número. Entonces sería menos b más, entonces tachamos este. Lo que quiero es que hagan esto. X, 1, toda la ecuación con este símbolo más y tenemos otra X con la misma ecuación pero con este símbolo menos. Porque nosotros estamos utilizando para resolver la ecuación cuadrática de esta fórmula, de esta forma, utilizamos esta fórmula para reducir todo realmente es muy largo de hacer. Entonces utilizamos esta ecuación para resolverla y empezamos a reemplazar. Entonces, b por b más, en este caso, la raíz de b al cuadrado menos 4 de a por menos 600, o sea, de 1 por menos 600, es sobre 2 veces el a. Reemplazamos la ecuación y nos da
el valor de x. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la gráfica de la ecuación x al cuadrado más 2x más 1. Sacamos la gráfica, ¿sí? Reemplazamos los valores. Nos da la gráfica que es esta. Igualmente, una vez que tenemos la gráfica, lo que hacemos es, como les dije, más o menos. Entonces tenemos aquí uno con más, uno con menos. ¿Sí? O sea, esto es que es con más o menos, pero aquí hay un error. Les voy a decir, tienen que hacer X y quitarle este símbolo, el menos o el más, y pasarlo al otro lado y decir X es igual a menos 2, en este caso menos la raíz de 22 menos 4, 1 por 1 sobre 2 por 1, porque al realizar esta operación cambia, ¿cierto? Una vez que resolvamos la ecuación, en este caso nos da X es igual a 1. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros resolvemos este tipo de ecuaciones y utilizamos la fórmula, nos da dos valores de x que cumplen la solución. Sí, entonces por eso lo llamo a hacer con calma, tomando menos más menos 2 más la raíz de 4 menos 4. ¿Cierto? Y menos 2 menos la raíz de menos 4 menos 4, aquí digamos que fuera 6, entonces cambia la ecuación y nos daría un valor completamente diferente de x, pero que cumple la ecuación, ¿sí? La solución de la ecuación. Tiene que tener claro eso. Entonces, por ejemplo, una aplicación de las ecuaciones de segundo grado es que, por ejemplo, Juan compra cierto número de peras por $600 y al siguiente día le hubieran dado 75 peros más por la misma cantidad de dinero. Esto quiere decir que habría salido $4 más barata cada pera. ¿Mm? Entonces, determinar cuántas peras compró Juan y cuál fue el pago por cada una de ellas. Entonces, empezamos a mirar los datos iniciales. El valor de las peras compradas es de 600. Las peras se hubieran dado de más al siguiente día, entonces sería más 75 y el valor más barato de cada pera sería de $4. Entonces la pregunta es, ¿qué variables utilizaríamos? Yo sé que están aquí. Entonces, el primero, el número de peras compradas y el precio de cada pera. ¿Cierto? Entonces, prestamos a mirar la primera ecuación en donde dice que el valor total es de 600, ¿cierto? El total valor de las peras es 600, que el número de peras depende de el precio de cada pera sobre el valor de total de las peras compradas, entonces X es igual a 600 sobre Y. Y lo mismo acá. Entonces, si las peras compradas más 75 será igual al total del precio, ¿cierto? De el descuento de $4 más barata la pera, ¿cierto? Por el número, el precio de cada pera comprada, ¿cierto? Entonces, este tipo de ecuaciones es lo que ustedes tienen que entender. No la solución porque yo sé que la pueden sacar, pero la idea es cómo se plantea la ecuación a partir de las preguntas que nos están poniendo. ¿Mm? Entonces, una vez que ya tenemos esto, hacemos exactamente lo mismo. Despejamos X que ya está, la insertamos aquí, reemplazamos X por la ecuación que tenemos de 600Y, ponemos todo en términos de Y como lo tenemos acá, resolvemos, ¿cierto? Entonces, para resolver esto, multiplicamos por aquí Y por aquí Y. Entonces, Y se va. Y como esto está siendo dividido, pasa a multiplicar. Entonces, multiplicamos aquí Y menos 4 y multiplicamos aquí Y menos 4 para todo. Y entonces nos daría Y menos 4 por 600 más 75Y es igual, ¿cierto? Entonces el Y pasó al otro lado, 600 por Y. Entonces resolvemos la ecuación, o sea, sumamos los términos que se pueden sumar, entonces nos da 75Y
de todo esto, de 600 más menos 300y, qué pena, sí, más menos 300y, pues nos da, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, 75, 75, 13y, 13y, 2400 y está desmontando el 600 a cada lado. Ah, ok. Y 600, esto se vuelve cero. Y si simplificamos todo por 75, ¿cierto? Entonces ya al cuadrado por 4y menos 32, empezamos a insertar, resolver la ecuación. Entonces, b al cuadrado. ¿Qué? B más o menos la raíz de B al cuadrado, ¿sí? Entonces, B menos más o menos la raíz de B al cuadrado más 4AC, ¿cierto? 4AC, lo multiplicamos y nos da 128, ¿cierto? Recuerden la ecuación que es esta, menos B, más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, y acá volvemos a donde estábamos, entonces reemplazamos el valor. Y ahora sí resolvemos la ecuación. Entonces, aquí es 4 más o menos la raíz de 12, ¿cierto? Entonces sacamos uno con menos 12 y uno con más 12. Y como ya vemos aquí, hay dos términos para y, que y1 vale menos 8 y y2 vale menos 4. Si nosotros reemplazamos en la ecuación que encontramos, inicial, nos daremos cuenta que si nosotros lo reemplazamos nos va a dar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos los valores, reemplazamos en la ecuación y miramos si lo cumplen. Generalmente los dos lo cumplen, pero hay ocasiones en que no. En este caso dice que y1 no es una solución válida, puesto que es un valor negativo. Luego la solución correcta sería y2, que es igual a 4. Entonces reemplazamos ese valor en la ecuación y nos daría la respuesta de x, que es igual a 150. Entonces 150 es el número de peras compradas que compró para dar solución a este inconveniente, a este problema. Esto es como un resumen. Espero que no se me hayan dormido. ¿Sí están bien todos? Sí, señor, acá estamos. Y don William, ¿cómo le va bien? Mientras tomo un poquito de agua. ¿Don Roger está ahí? Sí. Sí, señor, aquí estoy nada más viendo. No me diga que se está durmiendo, es que es bastante pesado. Créanme que sí. Yo hago un resumen muy rápido, pero es como para inducción. Con eso ya cuando empiezan a trabajar con el material, les queda mucho más fácil. Entonces, ya este como creo que es el último tema, que es combinatoria. Mm. ¿Ustedes saben qué es combinatoria? No. Por mi parte, no, señor. A ver, les voy a decir, por ejemplo, ustedes tiran un dado, entonces ¿cuántas combinaciones? No, ¿cuántas combinaciones? No, eso es probabilidad. Digamos que yo tirara, digamos que yo tuviera un dado de tres lados. Tres lados, Probabilidades. no, pero por favor, tres dados de tres lados, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas combinaciones tendría de uno a 3? ¿Cierto? El número de combinaciones o también el número de combinaciones al tirar los tres dados, ¿cierto? O sea, cuántas formas de mezcla de los números me podrían dar y cuántas combinaciones de números, es decir, digamos que cuántos números de combinaciones yo podría generar al tirar los tres dados. Entonces, ¿qué es? Una combinatoria son todas las posibles agrupaciones que se pueden hacerse con m elementos de un conjunto. Existen tipos de combinatorias como permutación y combinación y entonces vamos a mirar qué es cada una.
Entonces la permutación es la variación del origen de elementos en su conjunto y se destaca por la palabra orden porque es necesario para los elementos tengan diferente posición. Entonces la permutación permite conocer el número de maneras, esa es la palabra, número de maneras en que los elementos del conjunto se pueden ordenar. Sí, entonces ustedes podrían a través de esta fórmula calcular el número de combinaciones que se pueden utilizar con el baloto, ¿cierto? O en la lotería local, ¿cierto? Entonces ya es un campo completamente diferente a lo que estábamos hablando antes. Entonces, para calcular el número de ordenaciones o permutaciones que se pueden hacer con R elementos de un conjunto n, n es infinito, ¿no? Es un número finito, qué pena. Entonces podríamos decir que si todos los números del baloto se pudieran repetir, o sea, los 6 números del baloto podrían sacar uno. Entonces, ¿cuál sería el número de combinaciones? O el número de combinaciones en los cuales no se repite cada número, ¿cierto? Entonces, pues realmente es bastante grande. Entonces empezamos a hacer la introducción de n factorial. ¿Alguno sabe qué es un número factorial? ¿Un número que se puede factorizar, profe? No, es diferente. Si este símbolo de interrogación queda acá, Veo uno, pero es de exclamación, profe. exactamente. Cuando se utilizan números se llaman factoriales. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo el 5 factorial, quiere decir que yo multiplico el 5 por el 4 por el 3 por el 2 por el 1, ¿cierto? Y eso es 5 factorial. Si yo pusiera 10 factorial, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ese sería 10 factorial. Sí, dígame, Mateo. En pocas palabras, profesor, el número que se va a multiplicar se multiplica por todos sus antecesores. Exactamente. Por ejemplo, profe, Entonces, si pusiéramos como número factorial, digamos, el número 100, sería una suma muy extensa, ¿no? ¿Y eso sería posible? sí, ya por eso yo tenía la calculadora preparada para eso. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la calculadora podemos escribir 2 y en la parte de acá está n factorial. Entonces, sabemos que 2 factorial es igual a 2, pero si yo lo cambio a 3, pues sería igual a 6 porque sería 3 por 2 por 1. Si es igual a 5, como lo vemos acá, sería de 120. Si es igual a 100, como me pregunta usted, sería este número. Porque es 100 por 99 por 98 por 97. Así sucesivamente hasta 1. Eso es un número factoriales. Entonces, por eso da ese número. 9, no sé cuántos millones será, porque es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 9 por 10 ceros. Ese significa 100 factorial. Por ahí hay un adagio que dice que un rey le ofreció perdió una partida y le dijo que quería al ganador que le ganó al rey. Y le dijo él que quería el número de cuadros en el tablero factorial. Y el rey sin saberlo aceptó y tuvo que darle este número de granos al ganador. Entonces, este número es bastante grande, por eso le digo que 1 por 10, 1 más 10 ceros, ¿cierto? Como para que se den cuenta la cantidad. Realmente es bastante grande este tipo de combinaciones. Entonces, les presento esta ecuación que nosotros vemos acá para calcular el número de ordenaciones o permutaciones que se pueden hacer con R elementos de un conjunto de N elementos sin repetir combinaciones. ¿Cierto? Entonces utilizamos esta fórmula. Entonces esta fórmula, por ejemplo, sería igual a n. Entonces vamos a mirar qué es n. Empezamos a resolver esto. Dice que n de elementos y se expresa como tal, pero
hacer R los elementos del conjunto y N el número de elementos sin repetir las combinaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá, me voy a adelantar. Bueno, vamos a mirar este ejemplo Disculpe, entonces. profe, Sí, tengo una dígame. duda. Ujú, La duda es la siguiente. Por ejemplo, si tuviésemos como número factorial el uno, sí. antes del uno solo está el cero. ¿Y cómo sería eso? Sería totalmente No, no imposible, porque ¿no? va, no porque va decrementando. Si es factorial de 5, entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por uno. El cero no está ahí. O sea, Entonces, como el uno uno no factorial sería igual. calificaría como número factorial. Sí, claro, pero sería por sí mismo, o sea, uno. El factorial de uno es uno. Mm, ya. Sí, entonces, ¿qué? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar un conjunto A en donde se pueden hallar A, o sea, el conjunto A, B y C, se pueden hallar las posibles combinaciones o permutaciones de los tres elementos sin repetir combinaciones. Es decir, A, B y C, A, B, C, ¿cierto? Que sería el número de elementos y en los cuales en las casillas que se va a mirar el número de conmutaciones, o sea, se puede decir en cuatro casillas se puede mirar el número de casillas en los cuales se va a insertar esas combinaciones. En este caso serían tres, ¿cierto? Entonces nosotros sabríamos que al realizar el cálculo que nosotros tenemos aquí, entonces sería 3 factorial de 3 menos 3 factorial, ¿cierto? Y igualmente como 3 menos 3 da 0, pues nos daría 3 factorial. Acuerde que 0 factorial es igual a 1. Y nos daría igual a 6. Entonces, por ejemplo, para resolver esto, como para que lo vean más claro, voy a adelantarlo un poquito acá. Entonces, por ejemplo, en una empresa se van a seleccionar 3 cargos profesionales y se presentaron 12 personas. Las personas en igual de condiciones académicas, el primero, el segundo, el tercero, en tercer lugar, en su orden, ocuparán los cargos de jefe, coordinador y supervisor. Determinar cuántas maneras es posible hacer la selección entre las 12 personas. Entonces, el número de las personas que vamos a utilizar son 12, pero los cargos que vamos a utilizar son 3. Por eso n es igual a 12 y r es igual a 3, porque son solamente 3 cargos. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos organizar esas personas? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? Utilizamos la fórmula que nosotros tenemos, ¿cierto? Decimos, ¿cuántas personas son? Son 12. N es igual a 12. ¿Y cuántos espacios tenemos nosotros para organizarla? Entonces sería igual a 3. Entonces, al resolverlo, a ver, entro acá a ver si es que me deja que me tiene cansado esto que se anda cayendo. Em, venimos aquí. No me dejas que me da peros. Se me está dando. Bueno. Entonces, nosotros podemos utilizar esta calculadora, les queda mucho más fácil. Entonces, decíamos que esto es igual a 12 factorial, ¿cierto? 12 factorial sobre 12, abre paréntesis, 12 menos 3 factorial, menos 3 cierra paréntesis, shift, ahí en el número 4 aparece factorial, y nos daría el número de combinaciones que tenemos. La idea es empezar a mirar, ¿cierto?
porque nos tocaría empezar a hacer multiplicaciones, por ejemplo, de 12. O sea, de 12, si nos toca en calculadora común y corriente, sería 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 hasta 1. Lo mismo el 9, generar los números y dividirlos, ¿cierto? Y de a partir de ahí, pues calcular el número de combinaciones que hay. Entonces, la respuesta es 1320 combinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las 12 personas ocuparían en las tres casillas que nosotros le damos 1300 veces, 1320 formas diferentes de ocupar el mismo cargo. Sí, entonces todo este tipo de combinaciones, pues nosotros las podríamos determinar con este tipo de fórmulas. Lo mismo lo pueden implementar aquí. Les dejo estos ejercicios para que los prueben, ¿cierto? Y generar los estos. Pues generar unos ejercicios demo como para que ustedes los agarren. Sí, dígame, Mateo. Sí, señor. Tengo otra pregunta, profe. Es la Sí, siguiente. dígame. Por ejemplo, un número como lo es pi, que es un número pues infinito y que hasta ahora solo se conoce cierta parte de números que tienen, ¿sí? ¿Ese número puede ser factorial? No, son Por números lo que reales, es, porque pi es un número, o sea, es una representación de un número. o ¿Sí? sea, los Entonces, números como es tres factoriales solo se asume para números reales. reales, exactamente. Ok. Nada más. O sea, O ni sea, para no, raíces cuadradas ni para ningún número nada, irracional. exactamente, es la representación de un número real, no más. Ok. Es por eso los ejercicios es el número de combinaciones que hay que se puede aplicar para, como les decía, los tres compañeros, para entre 12 personas, organizarlo en los tres puestos. ¿Sí? No existe pi ahí, ni factorial porque son números reales como tal. Eh, la idea, ustedes saben que es aleatoriedad, ¿no? ¿Sí saben qué es eso o no? Pregunta para todos si saben qué es aleatoriedad, ¿cierto? ¿No? Estoy Al- recordando, profe. Aleatorio, que usted puede pasar una esquina y pasa alguien y lo mira mal, pero ese suceso nunca se repite. Es decir, es, son fenómenos en los cuales solamente depende de la suerte y el azar. ¿Sí? No está determinado por nada ni por nadie, solamente suceden. Y igualmente son eventos que suceden y que no se pueden decidir hasta que ocurren. Sí, dígame, Mateo. En pocas palabras, profesor, en matemáticas pueden haber ecuaciones o formulaciones que sean aleatorias al azar. Sí, claro. Usted se puede meter en Excel y hay una función que se llama aleatoria. Y usted le dice entre 0 y 100. Entonces él coge un número al azar y lo plasma ahí. O puede ser entre 0 y 1. Entonces, pero el 0 es de 3 cifras, 2 cifras, usted como quiera usted. Entonces puede salir 00001 hasta 1, ¿cierto? Entonces es lo que usted quiera. Por eso se llama la función aleatoria y siempre le dice un rango que usted quiere. Yo generalmente lo utilizo es para hacer evaluaciones. Cuando hago grupos, yo saco la lista completa de los alumnos, le pongo función aleatoria y los alumnos que salgan ahí los evalúo, como para hacer un test rápido. ¿Sí? Entonces, eso yo utilizo esa función de aleatoriedad para ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que se llama aleatoriedad a un conjunto de ámbito de estadísticas. Se lo pongo así, es como adivinar el baloto cuando usted juega, porque en términos generales, cuando la forma en que caen los números es aleatoria. No hay nada escrito para que el número salga así, ¿sí?
Otra cosa es que usted tire 100 veces unos dados y un dado lo tire 100 veces y diga que de los 100 veces, 50 veces caen en 3. Entonces, usted ya está a partir de la aleatoriedad, está generando una estadística diciendo que de 30% de las veces siempre cae en 3. Pero eso no garantiza que la mayoría cae en 3. Pero de pronto usted tira y cae un 6. ¿Sí, Mateo? Pero ahí se vería también un factor que es precisamente el de probabilidades, ¿no, profe? Sí, pero eso no está escrito. Usted tiene la idea de dónde va a caer, pero de que está escrito, no. Mm, ¿Sí me va a entender, no? sí, Entonces, señor. de los datos agrupados, generalmente una fórmula que es el número de clases. El número de clases, ¿qué quiere decir? Que usted coge, por ejemplo, todos los datos, como le dijera yo. Por ejemplo, eh, cuando usted, por ejemplo, puede calcular tendencias a estos sujetos que están a la probabilidad, como yo mencionaba, que era el 30%. Entonces, por ejemplo, usted puede calcular mm, más o menos cuántos intervalos de clase tiene. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, 100 alumnos, y necesita más o menos determinar cómo puede agrupar las alturas de toda la clase. Estoy cambiando de tema, de toda la clase. Entonces usted coge los 100 alumnos, le saca raíz y puede decir de todo ese grupo, cómo podría agrupar, por ejemplo, una característica de ellos que en el ejemplo que se menciona aquí es la altura. Entonces, usted saca la raíz, en este caso son 40 alumnos, yo tomé como 100, pero en este caso son 40, nos daría un grupo de 6, o sea, de 6 porque eso no puede hacer 0.3, los 6 grupos, arma los 6 grupos y de esta forma organiza la información. ¿De qué estoy mencionando aquí con respecto a los grupos de clase? Es el rango que nosotros tenemos de, de personas o de grupos que nosotros vamos a tomar de muestra, ¿cierto? Y hacer un análisis. Eso se llama, forma parte de estadística para que lo tengan claro de cómo organizar la información a partir de los grupos de clase, ¿cierto? Para poderlos agrupar de una forma mucho más fácil. Entonces, generalmente lo que hace uno es coger el grupo grande, sacarle raíz y a partir de ese número que nos dé, organizar los grupos para organizar mejor la información. Entonces, por eso aquí está la frecuencia y la altura. ¿Cierto? Entonces el grupo de clase en 352 hay 6 personas, en la clase 2 en 353 y 155 centímetros de altura hay 8, se suman y se suma el total de alumnos en estos grupos de clase. Esto es como para tomas. Hay unas cosas que no se mencionan en el curso, mm, pero, por ejemplo, eh, las bases de datos geográficas o las participaciones que tienen en Twitter las personas, todo está analizado en base estadística para pues calcular las tendencias de algunas marcas, grupos, hasta grupos políticos del pensamiento de la gente. Entonces, eso también se tiene en cuenta a la hora de obtener datos para hacer un análisis o un perfil o construir o generar la mayor aceptación de un grupo total de personas. Esa es pura estadística, por eso les decía yo, entre lo que es la parte de aleatoriedad, que es de cómo caen los dados, o de qué forma está organizada la información, que es el grupo de clases, y de cómo se utiliza la información, que son las bases de datos geográficas para análisis general de la población. Entonces, ya empezando a mirar lo que se llama, como estábamos viendo aquí, que es la frecuencia.
Entonces, la frecuencia que es, pues simplemente eh, el número de alumnos que se encuentran dentro de un grupo establecido donde se hicieron la toma de los alumnos de la clase. Entonces, es decir, entonces se mide las veces en que se repite el evento dentro de un grupo de clase, ¿cierto? En este caso, eh, miramos los eventos que en este caso sería la altura y miramos la frecuencia, el número de alumnos afectados y la altura con respecto a los números que se están tomando, pues el número de los alumnos que se tienen. Entonces, ya pasando a la media, a las medidas de tendencia central, entonces nosotros tenemos realmente cuatro, que es la media aritmética, que es la que se utiliza para los promedios, en los promedios de clase, el valor medio, la mediana, el valor central, la moda, que es el valor más frecuente, y la desviación de la media. Entonces, la media aritmética, ustedes la conocen, que son sumar todos los datos y dividir por el número de los datos sumados. Y entonces lo representamos con una linecita encima o una función de p en promedio. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran que Juan obtuvo al final del periodo las siguientes calificaciones, 5 materias diferentes. Entonces, lo que hacemos es sumarlas. 1, 2, 3, 4, 5, sumamos, la dividimos por 5 y nos da eh, la media, ¿cierto? Igualmente la mediana, pero la mediana es un poquito diferente. Por ejemplo, es aquel valor que se divide al conjunto de datos en dos partes iguales y se expresa como mediana, ¿sí? MD. Entonces, para definir la mediana se deben de tener los siguientes pasos. Lo primero que se requiere es ordenar los datos de forma ascendente. Entonces, cogemos los valores, digamos que las notas fueran de 5 a 1, de 5, 4, 3, 2, 1. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor que se encuentra en el medio de la posición. Cuando los números es datos es par, existen dos valores medios y en tal caso la mediana es el promedio de los dos valores. Entonces, por ejemplo, como les decía, se calcula la mediana de los siguientes datos. Entonces los organizamos. Entonces aquí está desorganizado. Lo organizamos de 1 al 9, ¿cierto? Igualmente tenemos 11 datos. Como es impar, entonces la mediana sería igual a 5, porque es la mitad, por decirlo así, de la línea entre cada uno. Entonces tomamos la mitad, ¿cierto? Y tomamos esto como la media. Sí, entonces calculamos el valor, entonces tenemos estos valores, volvemos a ponerlos en de menor a mayor y tomamos este valor como 6 o 7 porque es par, ¿cierto? Entonces queda el valor así, 6 y 7. Eh, Podemos, aquí en este punto que nosotros tenemos, pues la mediana es igual a 6 más 7 sobre 2, es igual a 6,5, entonces quedaría en teoría aquí exactamente, de 6,5 como mediana. Y lo mismo la moda, que es el valor que más se repite. Entonces, en este caso, cuando, por ejemplo, vamos a definir una cosa, cuando el conjunto de datos se tiene una sola moda, se dice que es unimodal, cuando tiene más modas es bimodal, si tiene una repetición de la moda es multimodal, y cuando todos los datos en el conjunto tienen la misma frecuencia, que por ejemplo es igual a 1, pues es amodal. Entonces, en el ejemplo, nosotros tenemos esta secuencia y una vez que terminamos los datos, ¿cierto? Qué pena. Una vez que terminamos los datos, entonces encontramos que la moda es el número de frecuencias que se repiten. Entonces 4 más 4 más 4, no hay más, no hay 13, solamente hay 2, 1. Entonces decimos que el 4 es el número que más se repite, ¿cierto? Puesto que se repite 3 veces y el único dato que se repite entonces se considera unimoda. Lo mismo, vamos a revisar este que dice que
Vamos a mirar, entonces existe 1, 2, 3, también hay 3 treces, sí, no hay 4, 1, 2, 3, 4, 4 cuatros, 1, 2, 3, 4. Entonces dice que trae 3 y 4, ¿sí ve? 3 y 4, la mayor frecuencia se repiten 4 veces cada una, por lo tanto es una bimodal. Entonces estamos viendo las clases de moda que nosotros tenemos. Igualmente, faltaría la 3, que sería amodal cuando no existe. Entonces aquí no hay ninguna repetición, pues obviamente es amodal porque es cero. No existe ningún tipo de repetición, entonces utilizamos la modal, aunque suene redundante. Y desviación media, ¿cierto? Entonces la desviación media se llama también desviación del promedio de la media aritmética y es un conjunto de datos, es la medida de lo que se desvía cada dato al conjunto respecto a la media aritmética y como se expresa como dm. Entonces, debemos de calcular primero la media aritmética. Entonces, para que lo vean mucho más fácil, calculamos la desviación de cada uno de los datos 2, 4, 6, 8. Lo dividimos por 4, ¿cierto? Donde el valor de la media aritmética es 5. Después de eso, entonces, cogemos cada uno de los datos y lo restamos por 5 y lo dividimos por 4. Entonces, ya a partir de esto, nos daría que la dm es igual a 2. Por lo tanto, los datos del conjunto se desvían con una medida de 2 con respecto a la media aritmética. Entonces, esta es otra función. Sí, yo sé que es pesado. Entonces, aquí ya empezamos la última, que es la probabilidad clásica como tal. Entonces, como decíamos, la probabilidad es el número, se define como la probabilidad o la posibilidad que ocurra un efecto determinado, un evento determinado o un suceso. Es decir, es necesario recorrer algunos conceptos para aplicar la probabilidad en contexto real. Entonces, utilizamos el experimento aleatorio, en este caso, el lanzamiento de un dado o el lanzamiento de una moneda. Por ejemplo, si a obtener el número 4 al lanzar un dado, entonces el elemento es A es igual a 0. Y para obtener el número mayor de 3 al lanzar un dado, entonces sería B es igual a B, 4 y 5 y 6. Pero nosotros al realizar la operación, como les dije, entonces nosotros tenemos 100 tiros de dados. ¿Cierto? Si nosotros tenemos 100 tiros de dados y el número de casos favorables, por ejemplo, es de 30, entonces la posibilidad que se dé, en este caso 4, que pena, nos dé 30 veces, nos dé 4, entonces la posibilidad de obtener 4 en 4 sería 30 sobre 100. Y eso es igual al 30%, o sea, 1 sobre 30. ¿Cierto? O sea, 0.30 eh, o el 30% de posibilidades para que salga el número 4. Entonces, ya empezamos a mirar cómo podemos obtener, ¿cierto? Las posibilidades al generar o analizar el número de veces de tirar un dado y qué factibilidad a partir del número de lanzados, cae un 5, cae un 6, cae un 3, cae un 2, cae un 1, ¿cierto? Y ustedes con esa forma pueden determinar, pues si juegan parqueas o juegan juegos de azar, cuál es la tendencia de cada uno de los dados. Los dados de por sí, todos los dados tienen sus tendencias para caer ciertos números dependiendo si están equilibrados, como dicen por ahí, o están bien hechos en la hora de fabricación, pero generalmente tienden hacia unos números en específico. Entonces aquí nos muestra en el ejemplo que el primer lanzamiento es 6, el segundo lanzamiento fue 6, el tercer lanzamiento fue 6, el cuarto lanzamiento 6
Entonces luego el número de resultados posibles es 6. Entonces calculan cuáles son los valores de 5 y empiezan a calcular la fórmula, ¿cierto? El número de lanzamientos de 5 debe eliminar la posibilidad del número 2. Por tanto, se coloca el 5 que equivale a los datos favorables y luego el resultados favorables de 5 a la n. Entonces, esto es como el ejemplo en los cuales ustedes pueden determinarlo, pero yo lo reemplacé o les dije la solución que es mucho más fácil, que simplemente es empezar a mirar la fórmula, mirar los casos favorables, el número total de resultados posibles y generar eso como un número estadístico que les queda mucho más fácil para resolver la ecuación. Entonces ya empezamos reglas de adición y en posibilidades. Entonces ya empieza un poquito el tema más pesado todavía. Voy a explicarlo de una forma mucho más fácil. Entonces, si dos eventos son excluyentes, sí no pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, que el resultado de lanzar una moneda al que pueda salir cara o sello es un método excluyente, es decir, que no puede o caer, no pueden caer los dos, cara al sello al mismo tiempo, debe caer o cara o el sello. Entonces se considera un evento excluyente. Si los dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, la regla especial de la adición establece que la posibilidad de que ocurra uno u otro es igual a la suma de las posibilidades. Entonces, si P, A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad B menos la probabilidad de A intersección B. Esto es lo que está diciendo la regla de adición de posibilidades. Y entonces empezamos a mirar con un ejemplo en Ibáñez, como les dije que eso lo encontraban ahí en los materiales del curso. Entonces, aquí ya empezamos a mirar la estadística. Dice que se seleccionó 200 estudiantes que visitaron el museo o un teatro durante un año y se realizó las encuestas, revelaron que 120 estudiantes fueron al museo, 100 al teatro y 60 a ambos. ¿Cuál es la posibilidad de que un estudiante haya ido a un museo a un museo o al teatro? Entonces sacamos las posibilidades de los que fueron al museo, fueron al teatro, generamos la posibilidad y nos dieron de 0.6 y 0.5. Si se suman los dos, entonces vamos a calcular eh, las dos posibilidades y la resultado es 1, 1. De acuerdo con los criterios claves dados, la posibilidad de un evento debe ser menor a 1 o 1, ¿cierto? Recordando que 1 expresa el 100% de todas las posibilidades que se fueron, de todas las posibilidades que se tienen, ¿no? Entonces decimos nosotros que la explicación es que hay estudiantes que fueron al museo, por tanto hay que excluir a estos. Entonces decimos A y B, ¿cierto? El número de estudiantes que fueron a ambos sobre el número total de la muestra seleccionada. Entonces decimos que eh, fueron 60 sobre la muestra que fueron 200, que es B y A, entonces lo mismo que 3 décimos, y entonces decimos que A y B es igual a 30. A 30%, qué pena. Entonces decimos que P o B y es igual a la probabilidad de A por más la probabilidad de menos esta probabilidad. Entonces decimos que la probabilidad de A o B es igual al 0.8. ¿Cierto? Entonces empezamos a mirar la regla de multiplicación de probabilidades. Entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces decimos y empezamos a mirar este ejemplo. Entonces en una aula de clase la probabilidad de que un estudiante sea seleccionado al azar que sea bilingüe es del 0.2%, 0.2, es decir, del 20%, mientras que la probabilidad de que sea un estudiante sea deportista es de 0.8. O sea, o es bilingüe o es deportista, y si ustedes lo suman, da el 100%.
¿Cuál es la probabilidad de que ocurran los dos eventos? Pues si A es igual a 0.2 y el estudiante B es era 0.8, o sea que sea deportista, entonces hacemos la ecuación, lo sumamos, ¿cierto? Entonces P y A es igual a 0.16, ¿cierto? Y a partir de ese 0.16 empezamos a mirar, eh, vemos que los dos puntos, los eventos son A y B son dependientes, pues si ocurriera alguno de ellos, pues afecta la ocurrencia del otro y la probabilidad de que ocurra es igual a esto. Entonces la probabilidad de A y B por la probabilidad de B sobre A. Y entonces empezamos a resolver las ecuaciones. Me gustaría que lo hicieran, sí, lo hicieran pausadamente estos ejercicios. Son un poco pesados, pero me gustaría que lo hicieran. Lo mismo, esto ya es geometría plana. Estos ya son videos, me gustaría que los vieran. La teoría de Pitágoras, cálculo de volúmenes, la teorema de Tales, en video. Y aquí está como unas ecuaciones de todas las figuras geométricas básicas para repasar, ¿cierto? Y obviamente cómo calcular el perímetro, las figuras planas. Aquí están cómo calcular los perímetros en las figuras más básicas y un ejercicio. Si es puro video, me gustaría que los vieran como para repasar. Aplicación de traslaciones, está chévere. Y el cálculo de volumen. Esto es recordar. Realmente no creo que se les cueste mucho. Lo que más les va a costar es un poquito la lógica de probabilidades que aparecen aquí, que quería que pues sea lo más grande, pero esto ya es entendible, pero me gustaría que se enfocaran en este y echaran un recorderis de lo que son la parte de figuras geométricas tridimensionales, o sea, es decir, el cálculo de volúmenes, eh, y recordar un poquito cómo se trasladan lo que es la parte cartesiana sobre cómo se manejan las áreas dentro de la parte cartesiana. Sí, figuras geométricas y cómo manipularlos. eh, por ejemplo, como le estaba mostrando, la pendiente, el ángulo, cómo podemos estimar mejor las ecuaciones que nos está mostrando ahí el compañero del SENA. No sé si traté de explicar lo más que pude, pero el tiempo realmente es bastante corto. Pero lo pueden repasar. No sé si tengan alguna duda. Muy largo el tema, bastante largo, ¿no? Sí, señor. Muy largo. Entonces, yo les voy a hacer el favor, dentro de 8 días, yo no voy a hacer en teoría clase, yo me voy a sentar con ustedes y vamos a mirar los ejercicios que tengan dudas, pues para dar solución pues, a lo que tengan pendiente, ¿cierto? Y les ayudaré en lo que necesitan o dudas que tengan de ejercicios. ¿Sí está claro? Para que no tengan problemas. Listo, Sí, muchas gracias. señor, muchas gracias. Sí, porque es mucho tema. Yo me estaba ya sofocando de tanto hablar. Llevo como 2 horas hablando prácticamente. Entonces, la idea es que pues resolver las dudas que tengan y pues desarrollar las actividades pendientes. Bueno, yo los dejaré entonces y nos veremos dentro de 8 días. Cualquier duda me dicen. Para eso está el grupo el foro de dudas e inquietudes y el WhatsApp. Por favor, me escriben a este teléfono. Les escribo aquí en el grupo.
¿Sí vieron el grupo que dice OK? Sí, señor. Ese soy yo. En el WhatsApp. O me escriben por los foros y yo con mucho gusto les contesto. De todas formas, muchas gracias por la atención y espero que no se me hayan dormido. No, no, señor, acá estamos firmes. Eso espero. Es que es de Bueno, muchísima teoría, temas muy condensados, ¿no? Sí, señor, pero necesarios. Ujú. Bueno, muchas gracias. Entonces, que estén bien a todos y nos veremos dentro de 8 días. Hasta una luego. feliz noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz Hasta noche, luego, que estén profesor. bien. Hasta luego, profe. Que pase Hasta buenas luego, que noches. estén bien. Muchas gracias. Bien.